Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar acerca del muestreo cuantitativo. Mi grupo está conformado por Tatiana Portilla, Maritza Chulde y mi persona Fernanda Revelo. En una investigación siempre tenemos una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, personas, animales, plantas u objetos del universo o la población. Entonces, diremos que la muestra tiene por objetivo estudiar relaciones existentes entre la distribución de una variable en la población blanco y las distribuciones de esta variable en la muestra de estudio. ¿Sobre qué o quiénes se recolectarán datos? Se centra en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, las unidades de muestreo, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. La recopilación de datos nos permite al individuo o empresa responder a las preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. En este dibujo podemos observar, se nos muestran los pasos para recolectar datos. El objetivo central es seleccionar casos representativos para la generalización. Generalizar. Características, es decir, aquí vamos a dar las características de la población y la manera en que se encuentran delimitadas. La hipótesis, con la finalidad de construir y aprobar teorías que expliquen a la población o fenómeno mediante una técnica adecuada en la cual podemos tomar datos y recolectar datos a través de encuestas, entrevistas, pruebas, evaluaciones u observaciones. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se han definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población. Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población. ¿Cómo seleccionar la muestra? Elegir lo más conveniente para un estudio. La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Una muestra de población es un conjunto de elementos que representan el universo total, es decir, son una fracción del número total de individuos a evaluar. Así que, seleccionar una muestra de estudio es tan importante como el tamaño de muestra que participará en la investigación. Un tamaño de muestra grande puede producir mejores resultados y más precisos. Una investigación es un proceso de varios pasos que te permite lograr objetivos establecidos si los pasos se realizan de manera sistemática y se consiguen en grandes cantidades. Bueno, para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad de análisis, ya sea individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos. Una vez definida la unidad de análisis, se delimita la población. Para esto debemos conocer los tipos de muestra. Existen las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? La elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se hace según el planteamiento del problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Este requisito importante de muestreo probabilístico
hace que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si tenemos una población de 100 personas, como podemos observar en esta imagen, tenemos que asegurarnos de que cada una de las personas tenga una de 100 características para ser seleccionada. El método de muestreo probabilístico nos ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. El método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas, que vendría a ser la muestra, de una gran población existente, y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidan con la población general. Cálculo del tamaño de muestra. Cuando se elabora una muestra probabilística, uno debe preguntarse, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales? ¿Qué necesito para conformar una muestra? La respuesta consiste en encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta probabilidad de error. Algunos de los consejos para determinar el tamaño de nuestra muestra son los siguientes. Si nuestra población es pequeña, realizar un censo. Revisar publicaciones previas para averiguar si existen estudios similares al nuestro que puedan servir de referencia. Investigar si existe una tabla de referencias para el tamaño de la muestra de tu estudio. O también podemos utilizar una calculadora del tamaño de la muestra, como lo es QuestionPro. Las muestras pueden ofrecer datos que permitan hacer inferencias sobre toda la población. Es a través de los datos recopilados de una muestra que los encuestadores pueden obtener hallazgos sobre una población. Muestra probabilística estratificada. La muestra probabilística estratificada, el nombre nos dice que será probabilística y que se considerarán segmentos o grupos de la población, o lo que es igual estratos. En estos podemos encontrar grupos o segmentos de población, como por ejemplo la edad, el sexo, el estado civil, etnias o razas. Muestreo probabilístico por racimos. Aquí se reducen costos, tiempo y energía. Implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. Se necesitan procedimientos probabilísticos. Por lo general, el muestreo por racimos, también llamado muestreo por conglomerado, se utiliza cuando existen grupos similares, pero con una diversidad interna. También aquí esto les permite a los investigadores recopilar datos en grupos más pequeños para que esto sea una manera más fácil. Ahora tenemos el procedimiento de selección. Como ya lo habíamos visto antes, se necesita determinar el tamaño de la muestra. También las unidades de análisis se eligen aleatoriamente. Se utilizan 3 procedimientos de selección, los cuales serían material complementario, documentos y cálculo de muestreo. Como algunos procedimientos de selección, encontramos la tómbola, la cual es muy simple y no muy rápido, también denominado aleatorio simple. Consiste en enumerar todos los elementos muestrales del 1 al n números, hacer unas fichas, una por cada elemento, revolverlas en una caja, denominada tómbola, e ir sacando n fichas según el tamaño de muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. También tenemos los números aleatorios, los cuales es un recurso en línea que sirve para el cálculo de muestra. Los números aleatorios son aquellos que son obtenidos al azar, es decir, que todo número tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de uno no dependa de la elección del otro. Un ejemplo de esto es el denominado programa STARS. Selección sistemática de elementos muestrales. Implica elegir dentro de una población n en un número de n de elementos
a partir de un intervalo k. En este caso vamos a denominar con n mayúscula a la población, con n minúscula a la muestra, y la k vendría a ser el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Marco muestral. Es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales. Entre algunos listados de población tenemos las guías telefónicas, los directorios especializados, los registros médicos, catastros, listas de miembros de las asociaciones, entre otros. Tamaño de la muestra. Depende del número de subgrupos que nos interesan en una población. El tamaño de la muestra puede ser representativa, hace referencia a que todos los miembros de un grupo de personas tengan las mismas oportunidades de participar en la investigación. Adecuada, se refiere a que el tamaño de la muestra debe ser obtenido mediante un análisis que permite como resultados disminuir el margen de error. Las muestras no probabilísticas. Procedimiento de selección orientado por las características de la investigación. Selecciona individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos. ¿Cuándo usar el muestreo no probabilístico? Este tipo de muestreo se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población. Esta técnica de muestreo es ampliamente utilizada cuando los investigadores realizan investigaciones cualitativas. El muestreo no probabilístico se realiza para observar si un tema en particular necesita un análisis o profundidad. Muestreo al azar por marcado telefónico. Se utiliza para seleccionar muestras telefónicas, involucra identificar áreas geográficas para ser muestreadas al azar y sus correspondientes códigos telefónicos intercambios. Máxima de muestreo y al alcance de estudio. Elegir el caso adecuado según el planteamiento del problema. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. Las investigaciones experimentales la mayoría de las veces utilizan muestras dirigidas porque es más difícil manejar grupos grandes. Los estudios no experimentales, descriptivos o correlacionales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a una población. En ocasiones la muestra puede ser en varias etapas, que a esto se le denominaría una polietapa. Muchas gracias por su atención, espero el tema haya sido comprendido y muchas gracias.